Ok, entonces empecemos con la definición del logaritmo natural. Así lo definimos. Va a ser la integral, el logaritmo natural de x va a ser igual a la integral de 1 hasta x de 1 sobre t de dt para x mayor que 0. Entonces, si recuerdan, cuando vimos las funciones potencia, no podíamos tener, recuerden que si teníamos la integral de x a la n de x, esto era igual a x a la n menos 1, más 1, perdón, entre n más 1. Pero si n vale menos 1, esto se indefinía. Entonces, para tapar ese hueco o ver ese hueco de las funciones que son 1 sobre x, que es 1 sobre t en este caso, vamos a definir que la integral de 1 hasta t, de dt, de 1 hasta x, del logaritmo natural de, va a ser igual al logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces, si lo vemos como la interpretación que teníamos del área bajo la curva, entonces la función 1 sobre t va aproximadamente de esta forma. Entonces simplemente el logaritmo natural de x va a ser esta área que se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces ustedes en sus cursos pasados de preparatoria o bachillerato habían ya trabajado con los logaritmos naturales, pero ¿cómo se define formalmente? Pues simplemente es el área bajo la curva de la función 1 sobre t. ¿Sí? Esta función es f de x igual a 1 sobre x. O 1 sobre t. Recuerden que estas variables son mudas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunas de sus propiedades, como ver cuál es la derivada del logaritmo natural de x, ver cuál es su función inversa, que vamos a ver que es la exponencial, y ver algunas propiedades que tienen de suma, resta, multiplicación de los logaritmos. ¿Ok? ¿Todas hasta aquí? Entonces nos quedamos que la definición del logaritmo natural de x es igual a la integral de 1 hasta x de 1 sobre t de dt, que es el área bajo la curva de mi función 1 sobre t. ¿Queda claro? Sí, maestro. Ok, excelente. Muy bien, entonces ya que sabemos esa nueva función que tenemos, vamos a derivarla. Entonces, calculamos la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x. Pues esto es igual a la derivada con respecto de x de la definición que tenemos, que es el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre la integral de 1 hasta x de 1 sobre t de dt. Y pues si se fijan, cumple con todas las propiedades de mi teorema fundamental del cálculo. Mi límite inferior es constante, mi límite superior es la misma variable con respecto a quien estoy derivando. Por lo tanto, esto simplemente es agarrar mi integrando y evaluarlo en x. Entonces, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre t. Perdón, 1 sobre x. Ok, entonces podemos hacer algunos ejemplos. Podemos calcular la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 2x. Pues aquí pues una composición de funciones. Podemos aplicar la regla de la cadena. Lo que está afuera de mi función, pues es el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, en este caso es 2x, por la derivada de lo que se encuentra adentro, que es un 2. Por lo tanto, simplemente es 1 sobre x. Otro ejemplo, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Nuevamente es una composición de funciones. Vemos cuál es la regla que se encuentra en el exterior de mi función, en este caso el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, que es x al cuadrado más 3, por la derivada de lo de adentro, que es 2x simplemente. Entonces, esa derivada es 2x sobre x al cuadrado más
3. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Excelente. Muy bien. Algunas propiedades del logaritmo que ustedes ya vieron. ¿Puedo cambiar? Sí. Sí. También tenemos unas propiedades de esta misma función. Que luego las van a estar usando mucho. Las vamos a usar tanto para casos más adelante de integración, de métodos de integración, como cuando vean ecuaciones diferenciales, los van a usar. Y a lo largo de toda su carrera lo van a usar, que son, también yo creo que ya las vieron. Tengo el logaritmo natural del producto en su argumento. Esto es igual al logaritmo natural del primero más el logaritmo natural del segundo. ¿Sí? Si dentro del argumento del logaritmo natural yo tengo el producto de dos funciones o de dos reglas, pues simplemente es el logaritmo natural del primero más el logaritmo natural del segundo. Si se están dividiendo b entre x, pues sería igual al logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de x. Con resta. El logaritmo natural de 1 sobre x, esto va a ser igual a menos el logaritmo natural de x. Y finalmente, el logaritmo natural de x elevado a la r va a ser igual a r veces el logaritmo natural de x. Entonces, se fijan, este r simplemente lo que hace es, la propiedad del logaritmo es que lo puedo pasar multiplicando el exponente de mi argumento. Que la tercera regla es una implicación de la cuarta, porque 1 sobre x lo puedo escribir como x a la menos 1. Entonces, si se fijan, el menos 1 sale multiplicando al logaritmo natural de x. Entonces, grábense estas propiedades. Las van a usar bastante. Son muy útiles para simplificar problemas. Nada más como esto es válido cuando x es mayor que 0 y b también es mayor que 0. Ok, ¿puedo cambiar para hacer unos ejemplos de estas Sí. propiedades? Muy bien, algunos ejemplos. Tenemos logaritmo natural de 4 más logaritmo natural del seno de x. Aquí podemos aplicarle el producto. Tengo la suma de dos logaritmos, pues esto es simplemente el producto de sus argumentos, el logaritmo de 4 seno de x. Otro tengo el logaritmo de x más 1 entre 2x menos 3. Aquí podemos aplicar la segunda propiedad. Se están dividiendo en el argumento, pues eso es la resta de cada uno de los argumentos. El argumento de x más 1, numerador menos el denominador. 2x menos 3. Igual, estamos yendo un poquito más rápido sobre esto porque esto ya fue lo que ustedes checaron en sus cursos pasados. El logaritmo natural de 1/8, pues por la propiedad 3 esto es igual a menos el logaritmo natural de 8, que lo puedo reexpresar como
menos el logaritmo natural de 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2, 4, por 2, 8. Y finalmente esto lo puedo expresar como menos 3 logaritmo natural de 2. Profe, una duda. Sí, dime. Por ejemplo, para el caso C, ¿es necesario llegar hasta el menos 3 logaritmo natural de 2 o con el menos logaritmo de 8 podemos dejarlo hasta ahí? Sí, hasta el logaritmo de 8 es correcto. Aquí, profe, gracias. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por un lado, ya vimos que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, cuando x es mayor que 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la derivada con respecto de x del logaritmo natural de menos x? Pues eso es igual a 1 entre el argumento, que es menos x, por la derivada de lo de arriba, lo de adentro, perdón, que es menos 1. Entonces, si se fijan, esto es igual a 1 sobre x. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues si se fijan, cuando x, si tengo x cuando x es mayor que 0 y menos x, esto es el valor absoluto. Entonces, podemos concluir de estas dos que la derivada con respecto de x del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a 1 sobre x. ¿Ok? Y solamente excluimos un solo punto, que es cuando x es distinto de 0. Entonces aquí tomo los negativos, aquí tomo los positivos, entonces ya tengo completo mi x, el valor absoluto. Recuerden que esa es la definición. La definición del valor absoluto es igual a x cuando x es mayor que 0 y menos x cuando x es menor que 0. Entonces, la derivada con respecto de x del logaritmo del valor absoluto de x va a ser igual a 1 sobre x. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Para qué hicimos esto? Porque lo necesitamos para poder definir la integral indefinida del logaritmo natural de x. Perdón, de 1 sobre x. Voy a cambiar. Entonces, la integral de 1 sobre u de du, ¿a qué va a ser igual? Vamos a, para no confundirnos, de 1 sobre x de dx va a ser igual. Recuerden que cuando no tenemos límites de integración, pues es una integral indefinida y debemos de pensarla como una antiderivada. ¿Qué función cuando la derivo me da 1 sobre x? Pues lo acabamos de encontrar. La función cuando la derivo me da 1 sobre x, pues es el logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, esto va a ser igual a el logaritmo del valor absoluto de x. Y recuerden que cuando tenemos integrales indefinidas, siempre viene una constante más c. Entonces, ya tenemos la integral indefinida y también tenemos la definida, la integral de 1 hasta x de 1 sobre t de dt. Eso es igual al logaritmo natural de x. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas? Muy bien. Entonces, con esto podemos definir su función inversa, que va a ser nuestra función exponencial. Entonces, la función exponencial la vamos a definir como f de x igual a e a la x. O también en muchos lados los van a encontrar como exp de x. ¿Y qué cumple por ser la función inversa del logaritmo natural? Que si yo aplico la función exponencial al logaritmo natural de x, pues esto va a ser igual a x. O el logaritmo natural de la función exponencial de x, nuevamente va a ser x. ¿De acuerdo? Fijan, al ser la función inversa, se cancelan las reglas y simplemente me queda mi argumento en ambos lados. Ok, entonces encontremos su derivada. La derivada de esta función, pues vamos a hacer con lo que tenemos, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de a la x. Y a partir de aquí vamos a encontrar su derivada. Entonces, por regla de la cadena, esto es igual a 1 sobre e a la x. Bueno, antes de eso sabemos que esto es igual a 1. Perdón, igual a x. Y aplicamos la derivada en ambos lados. ¿Sí? Por la regla anterior, ¿no? Aquí vimos el logaritmo, el logaritmo natural de e a la x es igual a x. Entonces, voy a aplicar la derivada en ambos lados. Entonces me queda la derivada con respecto de x del logaritmo natural de e a la x, y esto es igual a la derivada de x con respecto de x. Por un lado aplico la regla de la cadena, la derivada de logaritmo e a la x, eso es 1 entre el argumento, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de e a la x con respecto de x. ¿Sí? Ahorita no la conocemos, entonces la dejamos explícita. Entonces esto es igual, la derivada de x con respecto de x, pues eso sabemos que es 1. Y listo. Entonces ya nada más despejamos. Este e a la x se está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de mi función e a la x es igual a e a la x. Y esa es su derivada. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación de la derivada. El primero es la derivada con respecto de x de 5 e a la x. Entonces es igual a 5 veces la derivada de e a la x, que la derivada de e a la x sabemos que es e a la x. Es el mismo.
Vamos a hacer otro, el inciso B. Me queda que esto es la derivada con respecto de x de e a la menos x. Entonces ahí aplicamos la regla de la cadena, porque esto lo podemos expresar como la derivada con respecto de x de e a la u. Y por regla de la cadena, esta es la derivada con respecto de u, de e a la u, por la derivada de u con respecto de x. Donde en este caso u es igual a menos x. Entonces me queda que esto es la derivada de e a la u, pues yo sé que es e a la u, por la derivada de u con respecto de x, que eso es menos 1. Entonces esto es menos 1 por e a la menos x. Menos e a la menos x. O lo podemos hacer un poquito más sencillo. La derivada de e a la menos algo es la misma función, e a la menos algo, por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es menos 1. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien, hagamos otro. Va a ser la derivada con respecto de x de e a la seno de x. Entonces, ya sabemos que e a la seno de x, pues me vuelve a dar la misma función, e a la seno de x, por la derivada de lo de arriba. La derivada del seno de x es el coseno de x. Por lo tanto, esto es igual al coseno de x por e al la seno de x. ¿Se fijan? Aquí ya aplicamos la regla de la cadena directamente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, hagamos otro más. Calcular la derivada con respecto de x de e a la raíz de 3x más 1. Entonces, nuevamente, la derivada del exponencial es la misma exponencial, e a la raíz de 3x más 1, por la derivada de lo que está arriba, que en este caso sería por la derivada con respecto de x de 3x más 1 a la 1 medio. Entonces, esto es igual a e a la raíz de 3x más 1 por 1 medio de 3x más 1 a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, que es un 3. Finalmente, esto sería 3 medios de 3x más 1 a la menos 1 medio por e a la raíz de 3x más 1. Y esa sería su derivada.
¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok, muy bien, entonces podemos ver a la integral de la integral indefinida de mi exponencial, la integral de e a la u de du, pues simplemente me pregunto, como es indefinida, ¿qué función cuando la derivo me da e a la u? Pues ya vimos que es ella misma, e a la u. Y como es indefinida, más una constante, c. Entonces ya tenemos otra regla de integración. Tenemos la del logaritmo, la del exponencial, y podemos hacer algunos ejemplos. La integral de 0 al logaritmo natural de 2 de e a la 3x. Vamos a poner la de e a la x de x, ¿a qué sería igual? Pues, ¿qué función cuando la derivo me da e a la x? Pues e a la x y simplemente le evalúo de 0 a logaritmo natural de 2. Entonces esto es igual a e a la logaritmo natural de 2, evaluado en el de arriba, menos la evaluación del de abajo. Y esto es igual, se fijan, vimos que el exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, por lo tanto tengo que es 2. Y todo número elevado a la 0 es 1, entonces es menos 1. Entonces esto es igual a 1. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, maestro.